Al taller nos llegó esta mesa. No pinta nada bien, maestro. Así es, todas sus superficies están dañadas y necesita un trabajo profesional. Llegó al lugar correcto entonces. Es por eso que en esta oportunidad le voy a mostrar paso a paso cómo restaurar un mueble y cuáles son los productos que un especialista debe utilizar. Trabajar en madera siempre es un agrado, pero con estos consejos, además, le garantizo que podrá mejorar la calidad de su proyecto. Lo primero que debemos hacer es prepararnos. Elija una zona de trabajo bien ventilada e iluminada. Use guantes para evitar mancharse. Y si no tiene un mesón como este, proteja el suelo y las superficies cercanas con papel o plástico. Ya estamos listos. Vamos a comenzar por eliminar toda la pintura y barniz que tiene esta mesa. Para eso, usaremos un decapante o removedor. Este producto es una solución diseñada para quitar capas de pintura, barniz o lacas. En este caso, al venir en formato de spray, es fácil de aplicar y llega a zonas de difícil acceso. Ideal para maderas delicadas o con muchos detalles. Y no solo madera, los decapantes se pueden utilizar también en metal, concreto, entre otros. Antes de aplicar, nos aseguramos que la superficie esté libre de polvo, grasa o suciedad para que el decapante funcione de manera efectiva. Aplique generosamente una capa uniforme y deja actuar máximo 10 minutos, dependiendo de la cantidad de barniz, pintura a retirar e indicaciones del fabricante. Notará que la pintura comienza a ablandarse y arrugarse. ¿Significa que ya podemos retirar todo? Así es, siempre y cuando coincida con las instrucciones del fabricante. Cuando el tiempo sea el correcto, use un raspador, espátula o un trapo para quitar la pintura que se ablandó. Debe tener cuidado para no dañar la superficie. En maderas antiguas con una o dos capas de pintura, le aconsejo repetir la aplicación de decapante. Terminada esta etapa, aplique una lija de grano fino para eliminar impurezas. Y en el caso de metal, es mejor lavar con agua. Si luego de esto quedan restos de pintura, puede repetir el proceso. ¿Y no sería mejor lijar? Generalmente, después de usar un decapante, no es obligatorio lijar, pero sí es recomendado hacerlo. Hacerlo permite abrir los poros de la madera y eliminar cualquier resto de acabado anterior. Además, es muy probable que descubra que la madera bajo la pintura o el barniz anterior estaba en mal estado. Para lijar, comience con una lija de grano medio para nivelar la superficie. Luego, continúe con una lija de grano fino para obtener un acabado suave. Y para terminar, retire el polvo con un trapo. ¿Cómo seguimos luego del lijado? Debemos dar un nuevo acabado, y acá tenemos muchas alternativas, y quiero recomendar dos. Podemos usar tintes. Estos son productos que cambian el tono de la madera sin crear una capa superficial, ya que penetran los poros. Vienen varios tonos y es ideal para cambiar o intensificar el color de la madera, permitiendo que se mantenga visible la veta. Los tintes protegen la madera, pero para una mayor durabilidad se recomienda el uso de barniz acrílico o barniz chalky. Y otra gran alternativa, que es la que usaremos nosotros, es el aceite de teca. Es perfecto para revivir el color de la madera que ha perdido su tonalidad. Pero antes de aplicar, les quiero dar un consejo. Para conseguir todos los materiales que estamos mencionando y miles más, descargue la app de Sodimac. Tendrá un catálogo completo de productos para cada trabajo. Y si está en tienda, ahorrará tiempo escaneando cada producto. Y en caja, pagando con un código único desde su teléfono. La mejor app fácil y rápida. Hablemos un poco de los beneficios de este producto. El aceite de teca es un producto natural que se usa principalmente para proteger maderas, especialmente las que están expuestas a intemperie o humedad. Nutre la madera, la protege contra el agua y los rayos UV y devuelve el color original. A diferencia del tinte, no cambia mucho el color, pero le da un bello acabado. Maestro, ¿por qué eligió spray? Habitualmente aplicamos el aceite de teca con brocha o paño, pero el spray tiene ventajas a considerar. Permite una distribución uniforme y una aplicación más pareja, cubriendo fácilmente todas las áreas, incluso superficies irregulares o de difícil acceso. Además, genera menos residuos y goteo, y así se evita el desperdicio de producto. Es perfecto para trabajos rápidos y acabados más precisos. Además, se ahorra el tener que limpiar las brochas después. Puntos extra para la comodidad. Bien dicho, vamos a aplicarlo en formato de spray. Aplica una distancia de 15 a 20 centímetros, asegurándose de cubrir de manera uniforme. Las capas deben ser finas y controladas para evitar el goteo.
Ahora solo nos queda esperar el tiempo de secado. Será de unos 15 a 30 minutos según el fabricante para una segunda mano y 24 horas para el secado final. Luego de este tiempo, nuestro mueble ya está listo. Ya ve usted que con los pasos correctos y los productos indicados, dejamos la mesa a nuestro cliente como nueva. Ahora va a querer renovar todos sus muebles. Ojalá pues, maestro. Muchas gracias por su compañía. Nos vemos pronto en un nuevo taller del especialista. Y a ustedes, no olviden que todos los productos que revisamos en nuestro video y muchos más los pueden encontrar en todas nuestras tiendas Sodimac, en nuestra app y en sodimac.com. Suscríbase a nuestro canal y vea este video especialmente creado para usted. Nos vemos pronto en un nuevo taller del especialista.